Buenos días y bienvenidos a Ciencia Infinita. En la videoclase de hoy vamos a demostrar las ecuaciones tanto del movimiento rectilíneo uniforme como del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, acordados de que nosotros habíamos visto en el anterior vídeo conceptos como el desplazamiento, trayectoria, diferencia entre desplazamiento y trayectoria, la relatividad a la hora de escribir el movimiento, dependiendo del sistema de referencia que nosotros escojamos, y luego pues los parámetros que son necesarios para describir el movimiento, en este caso de un móvil, ¿vale? Bien, entonces si tenemos ahora el movimiento rectilíneo uniforme, como su propio nombre indica, tenemos un movimiento rectilíneo. ¿Rectilíneo qué significa? Que, ¿vale?, se va a producir en línea recta, de tal manera que si yo tengo dos puntos entre A y B, y entre A y B se va a producir un movimiento rectilíneo, ¿vale?, trayectoria y desplazamiento aquí coincidirían. ¿Por qué? Porque el desplazamiento sería el camino más corto, que sería la línea recta, ¿vale? Siempre estamos hablando de movimientos que se van a producir en una única dimensión, ¿de acuerdo? En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa en este caso la palabra uniforme? Uniforme significa que se va a producir siempre a la misma velocidad. Es decir, que la velocidad va a ser constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, por definición, si la aceleración era la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale?, la aceleración también va a ser cero, puesto que la variación con respecto de la velocidad con respecto al tiempo es cero, ¿vale?, ya que nuestra velocidad es constante. Vale, entonces, aquí como planteamos en este caso la ecuación de la trayectoria, daros cuenta que lo que yo busco es una ecuación, ¿vale?, matemática, que me describa la trayectoria, es decir, la posición de nuestro objeto móvil con respecto a una posición de referencia, que en este caso podría ser el punto A. Si nosotros aquí colocamos nuestro... bueno, hemos hablado de una dimensión, pues imaginaos que aquí fuera el X y aquí fuera el punto 0, ¿vale? Ese es nuestro punto de referencia, ¿vale? Pues entonces, en este caso lo que yo busco es esa ecuación matemática que me permite saber en qué instante o en qué posición se encuentra cada instante el objeto móvil. ¿De acuerdo? Vale, entonces, para ello, definíamos la velocidad como la variación de la posición, ¿vale?, o el vector posición con respecto al tiempo, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es despejar, ¿vale?, v porque t es igual a dx. Si calculamos el valor de estas dos integrales, porque aquí lo que tenemos es una ecuación diferencial entre t sub 0 y t, y entre x sub 0 y x de x. La integral de esto sería v por t entre t sub 0 y t igual a x entre x sub 0 y x, la posición x. Con lo cual lo que tendríamos, ¿vale?, ya la ecuación sería x menos x sub 0 es igual a v por t menos t sub 0, ¿vale? T sub 0, ¿qué es lo que suele ocurrir? La diferencia de tiempo, normalmente nosotros la tomamos con respecto al tiempo cero, al tiempo en el cual nosotros empezamos a describir, ¿vale?, el movimiento del objeto móvil. Entonces, si tomamos como t sub 0 igual a 0, x menos x sub 0 es igual a vt, y x, por lo tanto, la ecuación de la posición será x sub 0 más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Queda claro, esta es la ecuación que nosotros estábamos buscando. Ya tenemos nuestra posición en función del tiempo. Si os dais cuenta y representamos la posición en función del tiempo, esto de aquí que es, hemos dicho x sub 0, ¿vale?, si lo tomamos como 0, ¿vale?, partiríamos justo de nuestro origen de coordenadas, del punto 0, 0. El x sub 0 es justo desde el punto a partir del cual yo estoy calculando, ¿vale?, mi posición, en este caso, del objeto móvil en cuestión, ¿vale? Entonces lo que sucede aquí, que tenemos la velocidad, y la velocidad hemos dicho que esto es una constante. Esto es lo mismo transcrito que si yo tengo esto, n
más m por x. M es una constante, que es la velocidad, no varía con respecto al tiempo, y n es el origen en la ordenada. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es una línea recta. Si x sub 0 valiese 0, ¿vale? Yo tendría x igual a vt, ¿vale? Entonces tendría algo así. Como vemos, si la velocidad, esto vamos a poner, si yo tengo que v2 fuera mayor que v1, la velocidad 2, tendría para... Esto es v1, esto es v2, ¿de acuerdo? Lo que tendría aquí, si lo veis, es una recta con mayor pendiente y por lo tanto que crece mucho más rápido, ¿vale? Quiere decir que obviamente si llevamos mayor velocidad, para un mismo instante de tiempo, una misma diferencia de tiempo, ¿vale? x2, x1', como vemos aquí, la distancia recorrida es mucho mayor. ¿Vale? Si representásemos velocidad frente al tiempo, pues nada, el valor de la velocidad, el que sea, si me dicen 5 metros segundo, pues 5 metros constante a lo largo del tiempo. ¿Vale? Ese sería nuestro movimiento rectilíneo uniforme, y esta sería la ecuación de la posición en función del tiempo, ¿de acuerdo? Recordad, el movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo, movimiento que se produce en línea recta como tal, por lo tanto no es curvilíneo, trayectoria y desplazamiento coinciden, a no ser que exista un cambio de sentido, ¿vale? Y uniforme significa en este caso que se va a producir a lo largo de todo el trayecto a velocidad constante el movimiento. ¿Vale? Bien, pues una vez entendido lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, deducida la ecuación de la posición en función del tiempo, pues claro, yo en diferentes problemas me pueden dar el tiempo, me pueden dar la velocidad de un objeto móvil y que yo calcule su posición al cabo de ese tiempo, ¿no? O cuánto tiempo habrá transcurrido desde que el móvil se desplaza desde X posición hasta una posición determinada final, ¿no? Son los problemas clásicos. ¿Vale? Facilitos a nivel de, pues eso, de muy básico. Dentro de ESO, las demostraciones que estamos haciendo aquí serían correspondientes a un nivel de bachiller, porque en la ESO no se ven integrales, sería correspondiente más o menos a un nivel de segundo de bachillerato. Vamos a ver ahora la deducción de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo también, por lo tanto, si un objeto se desplaza de A a B, siempre va a hacer escribir en línea recta. Si no hay cambio de sentido, es decir, a no ser que el objeto llegase hasta aquí, cambiase de sentido, volviese hasta allí, y entonces lo que sucedería es que realmente la trayectoria no coincidiría con el vector de desplazamiento, pero si no hay cambio de sentido y se produce siempre desde el movimiento con inicio A y sentido y dirección a B, pues tendríamos que el desplazamiento coincide con trayectoria, ¿de acuerdo? Uniformemente acelerado, ¿qué significa? Que la aceleración es constante. Es decir, la aceleración con respecto al tiempo no varía. Pero aquí ya sí que varía la velocidad, ¿de acuerdo? La aceleración, por definición, lo vimos antes, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración, entonces, en este caso, que es un valor numérico, hacemos lo mismo que antes, a por gt igual a dv. Integramos, la aceleración no va a depender del tiempo, entre t y t sub 0, dv, con lo cual lo podemos sacar fuera de integrando, t sub 0, t por gt, y dv entre v sub 0, aquí se me olvida, y v, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora si nos fijamos, bueno, esta integral es sencillita, ¿verdad? A, t por t sub 0, t, v, y entre v y v sub 0. ¿De acuerdo? No sé si lo veis porque me parece a mí que me estoy quedando... Perdón, hace un momento. Me estoy quedando sin tinta. Vamos a ver si este escribe mejor. Vale. Tengo que comprar rotus nuevos. Vale. Estos van cuando le apetecen. Bueno, parece que sí. Se ve, no muy nítidamente, pero sí se ve. Bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, ya una vez resuelto, tenemos a t menos t sub 0. Esto es igual a v menos v sub 0. Vale, vamos a ponerlo.
Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Ahora, si tomamos otra vez como t sub 0, 0, que es lo que suele tomar, es decir, el tiempo inicial son 0 segundos, a por t es igual a v menos v sub 0. Y v será igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo. Parece que este va aún peor. ¿Vale? Si veis, esta expresión de aquí es parecida a esta de aquí. ¿Vale? Es decir, esta función sería una función de proporcionalidad directa. La velocidad es directamente proporcional al tiempo. Por lo tanto, la representación gráfica de la misma sería una línea recta, ¿de acuerdo? Sería una recta. Aceleración, esto equivale a lo mismo que antes, a n más mx, m es la pendiente, que es constante en una recta, que coincide aquí con la aceleración. La aceleración ya hemos dicho que es constante y por lo tanto la aceleración no varía con respecto al tiempo, pero como si tenemos un valor diferente de 0 para la aceleración, entonces lo que tendríamos es que hay variación de la velocidad, ¿vale? Esto es análogo, ¿vale? A la hora de representarlo. Lo único, para no confundirnos voy a quitarlo, si ahora yo represento v en función del tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que tendré una línea recta. Imaginaos que v sub 0 valiera 0 metros segundo. Bueno, pues v quedaría igual a sub 1 por t, ¿vale? Lo mismo si tengo v igual a sub 2 por t y t a sub 2 es mayor que a sub 1, entonces la pendiente sería más pronunciada. Significaría que a mayor aceleración, lógicamente, lo que sucedería es que los incrementos de velocidad para un mismo intervalo de tiempo, es decir, para una misma cantidad de tiempo transcurrido, sería mayor en el caso 2 que en el caso 1, ¿vale? Pero una vez que yo he demostrado, en este caso, la ecuación matemática que me permite escribir la velocidad en función del tiempo, vamos a ver cómo podría yo escribir la posición en función del tiempo, ¿vale? Vale. Para escribir la posición en función del tiempo, si nos fijábamos, la velocidad, por definición, era la variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Hacemos lo mismo, ecuación diferencial de t y diferencial de x. Antes, si os acordabais, la velocidad... Vamos a por partes. Entre x sub 0 y x... y t sub 0 y t, ¿vale? Antes, si os acordabais, la velocidad, ¿vale? La sacábamos fuera del integrando. ¿Por qué? Porque no dependía del tiempo, pero aquí vemos que la velocidad sí que depende del tiempo, con lo cual hay que introducir toda esta expresión dentro del integrando, ¿vale? Entonces esto quedaría t sub 0 y el valor de la velocidad que es v sub 0 más aceleración por t por dt igual a de x entre x sub 0 y x. ¿Sí? ¿Vale? Por definición ahora, derivada, cuando tenemos la suma de dos términos que se encuentran dentro del integrando, nosotros podemos establecer como la suma de las integrales de cada uno de los términos. Esto se transformaría, por lo tanto, en esto. Aceleración por t por dt igual a dx. Vale. Si nos fijamos, v sub 0 no depende del tiempo, mi posición inicial, ¿vale? Y tampoco depende de la aceleración, los podríamos extraer fuera del ligando, ¿de acuerdo? Del integrando. Vale. T sub 0, t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues voy a borrar la parte de aquí, de la expresión de la velocidad, frente al tiempo, y vamos a seguir aquí trabajando. Si nos damos cuenta, esta integral, vamos a marcar los vectores, v sub 0 por t menos t sub 0. ¿Vale? La integral de aquí
sería la aceleración. Esta integral, el valor sería t cuadrado partido 2. Vale, vamos a ponerlo, ya que lo hemos puesto así, menos t sub 0 cuadrado partido 2, igual a x menos x sub 0. Bueno, si tomamos para t sub 0, 0, esto quedaría v sub 0 por t más la aceleración por t al cuadrado partido 2 igual a x menos x sub 0. ¿Sí? Despejando, quedaría que la posición x en función del tiempo sería x sub 0 más v sub 0 por t más la aceleración por t al cuadrado partido 2. O normalmente esto se suele poner, mejor lo podéis encontrar en los libros, como un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya tendríamos, ¿vale?, la ecuación de la posición en función del tiempo. Vamos a ver si hoy andamos más de rotuladores, a ver si cogemos el negro, puede ir un poco mejor. Si os fijáis, esta expresión de aquí, bueno, parece que el negro ahora va bien. O mucho mejor, ¿dónde va a parar? A ver si nos aguantan. Porque estos rotuladores van cuando a ellos les apetece. De repente, cuando se cansan, dejan de funcionar. Bueno, paciencia. Tenemos y tendríamos a x cuadrado, ¿vale?, más bx más c. Esto, si os acordáis, esta función de aquí, ¿vale?, se denomina función cuadrática. Función cuadrática. ¿Vale? Y la expresión, si os acordáis, es una parábola, ¿eh? ¿Vale? Pues la expresión de la representación de la posición frente al tiempo aquí nos va a salir una parábola. ¿Vale? Si os acordáis, vamos a ponerla para que se vea bien claro. Vamos a ver. Va, ya no me va el negro. Vamos a andar cambiando de colores todo el rato, ¿eh? Muy divertido va a ser la clase hoy. X tenemos que sería, vamos a ordenarlo, esto sería un número, esta equivaldría a lo que entendemos por ax cuadrado, esto sería bx y esto sería el término independiente, ¿vale? Si os acordáis en las parábolas, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando nosotros el coeficiente de el término que se encuentra elevado al segundo grado, ¿vale?, la parte literal se encuentra elevada al segundo grado, me marca en qué sentido va a ser la parábola. Es decir, si vamos a tener un máximo o un mínimo. En este caso sería un mínimo, pero sería abierta hacia arriba, ¿vale? De tal manera que yo puedo representar x frente al tiempo cuando hay una aceleración, y entonces me va a salir siempre algo así, de ese estilo, ¿vale? Para x sub 0, por ejemplo, ¿vale?, va a salir de ese estilo. Pero cuidado, porque la aceleración puede ser negativa. ¿Cuándo la aceleración es negativa? Cuando estamos decelerando. Si la velocidad, vamos a poner la expresión de la velocidad, la que calculamos antes. La velocidad, ¿vale?, la aceleración, como bien sabemos. Entonces la aceleración, cuando sería negativa, cuando v menos v sub 0, pues cuando v sub 0 es mayor que v. Cuando, lógicamente, lo que hacemos es decrementar la velocidad, no la incrementamos, sino disminuimos su valor. Entonces, en este caso, lo que sucede es que la aceleración será negativa y hay un proceso de deceleración, estamos frenando. Bueno, pues en este caso, la aceleración sería negativa. Al meter el valor aquí, podéis dejar la aceleración tal cual, y luego el valor que obtengáis de la aceleración cuando hagamos los problemas, al introducirla con valor negativa, quedaría algo, un número aquí, negativo, y entonces la parábola quedaría al revés, abierta hacia abajo con un máximo. Entonces, si representamos x frente a t, probablemente obtendríamos algo así. ¿De acuerdo? ¿Vale? En resumidas cuentas, ya sabéis, esta es la ecuación de la posición con respecto al tiempo y de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, para finalizar, os voy a hacer
una tabla, un modo de síntesis para que recorréis las ecuaciones. Está bien el saberlas deducir, no aprenderselas de memoria, porque lo que se aprende razonando, queda entendido y lo que queda entendido, pues al final queda siempre en la retina de nuestros ojos o se recuerda con mayor facilidad que aquello que hemos aprendido de memoria como si fuera una especie de manual de instrucciones, ¿no? Si razonamos y entendemos las operaciones que se están haciendo, podemos deducir cada una de las fórmulas. No obstante, como vais a manejarlas para uno y otros problemas, no hace falta que constantemente estéis incurriendo a la deducción. A corto plazo, de aquí al examen, pues os acordaréis al detalle de cómo es cada una de las ecuaciones para emplearlas en cada uno de los problemas. Pues ya os adelanto, son las ecuaciones que vamos a emplear en un tipo u otro de programa. Y según lo que nos pidan, lo que nos den, pues vamos a tener diferentes mecanismos de resolución, pero siempre vamos a utilizar alguna o todas de esas ecuaciones que vimos de cada uno de los movimientos. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, vale, pues tendríamos, ya lo hemos dicho, x en función del tiempo es x sub 0 más es la velocidad por el tiempo. La velocidad es constante. Significa que la aceleración es 0. Con lo cual la velocidad no depende del tiempo. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, no varía con el tiempo, pero sí la velocidad. Entonces tendríamos la expresión de la velocidad con respecto al tiempo, v sub 0 más la aceleración por t, y x, que era, como hemos reducido anteriormente, x sub 0 más v sub 0t más 1 medio de a por t al cuadrado, ¿vale? Estas son las ecuaciones que vamos a emplear para un tipo de movimiento y otro, en líneas generales, ¿vale? Pero claro, os he deducido las ecuaciones, ya veis que decíamos que al principio la cinemática trata de describir el movimiento, ¿vale? Pero no de ceñirse al estudio experimental en la medida que ve un objeto que se mueve y está midiendo con un cronómetro a cada instante y marca la posición con respecto a la posición de referencia y va calculando velocidades. No. Es capaz de predecir si ese objeto está sometido a esa aceleración constante y sigue esa trayectoria rectilínea, en qué posición se encontrará al cabo de un tiempo y a qué velocidad irá al cabo de un instante o al cabo de un tiempo. O saber, al cabo, en este caso, cuándo alcanzará o cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad, o cuánto tiempo tardará en alcanzar una posición, o en qué posición llevará una determinada velocidad o qué velocidad llevará en una determinada posición. Con lo cual, esto, a lo mejor los que no lo habéis visto y empezáis a verlo, os puede sonar un poco estas demostraciones algo raro, pero estamos entrenando para resolver los problemas que nosotros necesitamos saber hacer para poder dar solución a los mismos y por lo tanto, lógicamente, para poder sacar adelante todas las pruebas o exámenes que tengáis. Por lo tanto, esto es como pulir cega y dar cega, ¿no? La película de Karate Kid. Estamos puliendo cega y dando cega para al final darle de hostias al malo. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que sucede. Hay que entender primero qué es lo que estamos haciendo para después dominar todos los conceptos y la transcripción matemática de los mismos y que nos resulte más fácil el entender qué es lo que se está haciendo en un problema u otro y que no lo aprendamos de memorieta como si fuera un manual de instrucciones, porque aquí no estamos aprendiendo a programar un vídeo, aquí estamos aprendiendo a solucionar un tipo de problemas a otros y en la medida que veis cómo se van enfocando un problema a otro, tengáis herramientas para solucionar problemas que a lo mejor nunca se os ha planteado en el temario o en vuestro guía a guía y por lo tanto si podáis dar vosotros mismos sin tenéis que recurrir a alguien que os marque un camino a seguir, ¿no? Y podéis andar vosotros mismos y marcaros vuestro propio camino para llegar a la solución de los problemas, ¿vale? Pues sin más, que ya me parece que me he dilatado bastante, pues nos vemos en la siguiente videoclase, espero que os haya servido y que os sea útil. Si os sirve y es útil y os gusta este canal, os animo a entrar. En breve montaremos un blog donde podéis dejar allí vuestras dudas y nada, larga me gusta y en breve nos seguiremos viendo en cualquier otras videoclases pues dentro de la guía de las ciencias, matemáticas, física, química o tecnología. Sin más, desearos que os haya podido satisfacer algunas de las dudas que hayáis tenido y tenéis mi dirección de correo, con lo cual si tenéis alguna duda podéis mandarme algún correo o a través del Facebook, la página de Ciencia Infinita, me podéis dejar algún comentario, alguna duda, lo que queráis, a cualquier vídeo que queráis que trate o que tratemos y pues a nivel personal si os puedo resolver alguna duda, ya digo que ahora ando con el tiempo bastante limitado, pero bueno, intentaremos
sacar tiempo, que de momento no han empezado las clases, acaban de terminarse los exámenes de recuperación, con lo cual es el momento ideal para ir dejando grabando estas cosas y que dispongáis de este material, sobre todo cuando comencéis el curso. Vale, pues sin más, me despido y nos vemos en la siguiente clase. Chao, un abrazo.